Muy buenas. Hoy vengo a explicarte por qué hay personas que cuando emprenden en sus negocios todo les funciona de maravilla. Tienen ese plan A y todo funciona a la primera, se tropiezan, se levantan, siguen, pero sus negocios funcionan. Y por qué hay otro grupo de personas que por más que emprenden, invierten en 1000 millones de estrategias, siguen todo lo que los marqueteros dicen, hacen, dicen, practican y ya no saben qué hacer y aún así sus negocios no funcionan. Estas están las personas, yo les llamo, que son las personas que tienen el plan A y personas que a pesar de que lo dan todo, no funcionan, esos son los del plan B, yo les llamo así. Te explico por qué esto funciona, por qué esto pasa y un poco en realidad cómo yo he experimentado esa versión. Yo en mi caso fui esos del plan B. Yo fui de los que en mi caso estudiaba, bueno, era profesor de primaria, estuve en los mejores colegios tanto en Suiza como aquí en España, en México, he estado en diferentes colegios, incluso en Australia también, y era muy bueno en lo que hacía. Sin embargo, en el momento que yo empiezo a emprender, hace aproximadamente 6 años, en ese momento que yo empiezo a emprender, decido darlo todo, decido confiar un montón en mí y decir, oye, dejo de enseñar porque sé que no te voy a contar ahora el por qué lo enseñé, porque bueno, eso es otra historia mucho más larga, siempre he estado enfocado en el mundo del desarrollo personal y el tema de la inteligencia emocional. Y bueno, en resumidas cuentas, cuando vi que me estaba chocando con la pared, con todos los profesores y el sistema, decidí marchar de ahí y crear mi propio camino. En ese momento que yo empiezo a crear mi propio camino en el mundo del emprendimiento, de repente ese primer negocio que yo empiezo, me asocio con con el que era uno de mis mejores amigos, y en ese momento que yo me empiezo a asociar con él, empezamos a trabajar, o sea, no tenía literal un puto euro que me estuviese entrando de manera recurrente. O sea, mi negocio al final era mi única fuente de ingreso, y entre comillas fuente de ingreso porque ese primer negocio me salió a menos 15.000 o menos 15 o 20.000 euros de beneficios. O sea, es que no hubo beneficio, hubo completamente pérdidas. Yo en este negocio lo empecé y lo di absolutamente todo, pero estaba constantemente sufriendo de una incertidumbre brutal. Me la pasaba hasta las 12 11 toda la noche, me pasaba hasta 12 1 de la mañana pegado al teléfono intentando ver quién contestaba, quién no contestaba, si entraban, si no entraban clientes, todo el dinero que yo invertía en publicidad, el dinero que había invertido en la formación para ese negocio, que era un negocio online de... no me acuerdo bien, pero bueno, no es el tema ahora, pero era todo eso a la noche, que no conseguía clientes. Me levantaba a las 6 de la mañana, hacía mis rutinas de programación mental, dormía toda la noche escuchando a Bob Proctor para que se me reprograme el subconsciente y toda la historia. Nada, que yo no conseguía un puto euro, y ahí había metido unos 15.000, 20.000 euros con mi socio. Al final las cosas no iban, no solamente no iban, sino que además perdí a quien era mi mejor amigo porque pues el negocio nos hizo separarnos. Y ahí es cuando yo me empiezo a cuestionar, ¿no? Decir, ¿qué cojones está pasando? ¿Por qué no funciona, ¿no? Si todo el mundo dice que cuando emprendes y lo das todo y confías en ti de verdad, los resultados están ahí. Todo lo que yo estaba aprendiendo era que si yo cambio mi identidad, entonces tengo que dejar de enfocarme en los resultados y entonces iba a empezar a tener los buenos resultados. Y si yo estaba haciendo eso, ¿por qué no estaba consiguiendo resultados? Era muy frustrante. De hecho, esa fue mi primera depresión realmente. Yo le llamo una mini depresión porque no fue grande, no estuve mucho tiempo, no necesité medicación ni nada. De hecho, estoy totalmente en desacuerdo con eso. Pero fue una situación horrible en la que yo no me movía de la cama, no quería hacer nada, no quería volver a trabajar, no, obviamente no quería volver al sistema. Yo era como que ya tenía claridad absoluta que quería emprender y quería ser independiente, pero tuve incluso que pedir dinero a mis padres, pedir dinero a mi expareja. O sea, fue horrible esa situación, y realmente lo que a mí me permitió salir de esa situación fue entender lo que te voy a explicar ahora, y es el círculo de seguridad. El círculo de seguridad, y voy a ser simple a la hora de explicarte, y de hecho te lo voy a poner aquí en la pantalla también para que tú puedas ver qué es exactamente mientras te lo explico. Yo lo tengo aquí para que no se me pase nada. En ese círculo de la seguridad, si os fijáis en la imagen, tenéis como esas dos manos. Tenéis por un lado esa base segura, y luego cuando termina ese círculo, si empieza por arriba y termina por abajo, es el refugio seguro. Fíjate, cuando hablo del círculo de seguridad, porque a mí me permitió realmente salir de esa incertidumbre, cuando este círculo de la seguridad me permitió entender
qué es, y ahora te voy a explicar, ¿no? Pero me permitió entender realmente qué tipo de persona soy yo y qué es lo que yo necesito y cómo hacer para yo cambiar mi identidad y cómo yo realmente crecer y así poder crear un negocio adaptado a mi personalidad. El problema es que nadie te dice, y de verdad que esto ni en los mayores emprendedores del mundo lo he visto decirlo, y es que cada negocio va alineado a tu personalidad. O sea, si tú no te conoces a ti mismo, vas a intentar seguir el modelo de negocio que todo el mundo dice que a esa persona le ha funcionado. Pero lo peor es que esa persona o la gran mayoría de marqueteros que te dicen de lanzamientos, movidas y cosas con las redes sociales, es que efectivamente todo funciona. Pero tú tienes que conocerte a ti mismo y saber qué es lo que a ti te funciona, saber qué es lo que va acorde con tu energía, con tu manera de expresar, con tu manera de comunicar. Yo utilizo mucho el diseño humano, no sé si lo conoces o no, si no lo conoces te invito a que estudies un poco. Yo en mi caso soy proyector y cuando hablamos de diseño, cuando hablamos de conocerte a ti mismo y empezar a emprender desde un lugar de autoconocimiento, las cosas cambian. Entonces, para mí, saber este círculo de seguridad me hizo saber cuáles estaban siendo mis inseguridades que hacían que yo actúe desde la incertidumbre y no desde la certidumbre, desde la seguridad, desde la confianza. Y ahí está la clave, que cuando tú actúas desde la confianza, la certidumbre, desde la confianza personal, tu negocio va a funcionar, pero tú inconscientemente, tú no puedes actuar desde esa certidumbre si no tienes resuelto este círculo de la seguridad. Así que te explico lo que realmente significa. El círculo de la seguridad, como te decía, estas manos que tienes por una parte de arriba la base segura. Esta base segura, cuando esto es un niño, ¿vale? Si de hecho te fijas en la imagen, tienes un niño o niñas, esto significa que cuando tú como pequeño, cuando eras niño o niña, aproximadamente a los 6, 7, 8 años, empiezas a trabajar la independencia, empiezas a trabajar el ser independiente, autónomo. ¿Eso qué significa? Es que quieres salir a explorar por tu cuenta. De repente, si tienes hijos o hijas, te darás cuenta o si ves niños allá afuera, vas a ver cómo es esa edad en la que de repente ese niño ya cree que es capaz de salir a explorar, de empezar a ir al baño absolutamente solo, de ir al colegio, al colegio ya van sin sus padres, ya empieza a ser más autónomo. ¿Dónde está el problema aquí? En que para que esa exploración, para que esa autonomía, para que esa independencia para ese niño o esa niña sea seguro, los padres necesitan guiarle en ese camino de tal manera en la que sus padres estén pendientes de ese niño, que se alegren de su proceso, que le ayuden, que le guíen y que se diviertan con ese niño. ¿Cuál es el problema principal por el que las personas que no les está funcionando bien su negocio es porque no tienen una base segura? ¿Qué quiere decir que no tienen una base segura? Es que esos niños o estos adultos que cuando eran niños querían salir a explorar, querían salir a ser autónomos, querían independizarse, sus padres les decían qué tan peligroso era el mundo fuera. En vez de guiarles en el camino de la seguridad y la autoconfianza, les llevaban al camino de cuidado que eso es peligroso, cuidado que te va a ir mal, cuidado que te vas a caer, cuidado que te vas a romper el brazo. Siempre les han guiado a estos niños desde un lugar de incertidumbre, de peligrosidad, de alerta. Entonces, ¿qué ha aprendido ese niño o esa niña cuando sale a independizarse? Que independizarte, ser autónomo, es peligroso. Entonces, cuando en tu subconsciente eso lo has registrado como que voy a salir a emprender, es decir, que no tienes un sueldo que vas a cobrar todos los meses, cuando sales a emprender al principio hay mucha incertidumbre, tu mente, tu subconsciente actúa desde ese lugar llevándote ¿a qué? A que actúes desde un lugar de peligro, desde un lugar de tengo que sacar las uñas, tengo que volver a conectar con ese lado de supervivencia. Y si volvemos a hablar otra vez, que no lo he dicho en este vídeo, pero bueno, lo hablo en otros vídeos también, como en el mapa de la consciencia de David Hawkins habla como las emociones que están más abajo, como la víctima, el miedo, la duda, la culpa, todas esas emociones que son las que más bajito calibran, esas emociones que más bajito vibran, es decir, las que no te permiten atraer los resultados que tú deseas. Claro, si tu base segura
no es segura, estás calibrando en esa frecuencia, es decir, estás operando, estás actuando desde el miedo, desde la incertidumbre, desde la culpa, y cuando actúas desde ese lugar, no puedes esperar, no puedes esperar tener buenos resultados. Y es por eso, es el trabajo que nosotros hacemos dentro de la comunidad de Crea tu Realidad. Porque cuando tú cambias tu identidad, cuando empiezas a resolver este círculo de la seguridad, empiezas a sentirte con seguridad, con confianza, con plenitud, con certidumbre. Ya desaparece ese qué va a pasar si entran o no entran clientes, si vienen o no vienen, que si me enfermo, si no me enfermo. Todo ese ruido mental que hay dentro de un emprendedor en el día a día, todo ese ruido que aparece tras un lanzamiento de voy a vender, no voy a vender, va a subir el lead, no va a subir, ahora he vendido porque tenía eh, mucha gente que ya estaba esperando a comprar, pero bueno, en fin, todas esas métricas que hay detrás de una venta que te hacen que vivas en la incertidumbre, todo eso desaparece cuando trabajas en tu base segura. Entonces, fíjate qué importante, y vamos a cerrar el ciclo de la base segura. Cuando tú trabajas en esta base segura, de repente esos padres apoyan a la exploración de ese niño. De repente ese niño se empieza a sentir feliz, se empieza a sentir seguro, se empieza a sentir coherente, se empieza a sentir que es capaz. Entonces, a medida que eso va pasando, ¿qué ocurre cuando ese niño o esa niña, si cae en el proceso de exploración? Cuando sabe que sus padres le van a dar la bienvenida, no le van a decir, te lo dije que te ibas a caer, te dije que era peligroso, no, en cambio le dan la bienvenida, le ayudan, le protegen, le consuelan, se alegran de él o de ella, incluso le ayudan a organizar sus sentimientos. Cuando en nuestro pasado nuestros padres nos ayudaron a tener esta base o este refugio seguro, entonces es cuando tú aprendiste a gestionar tus emociones para vivir en este mundo de independencia, que es el mundo del emprendimiento, a ser independiente de manera segura. Entonces, todo esto que estoy hablando es lo que nosotros hacemos dentro de Crea tu Realidad. Te ayudamos a cambiar esa realidad, te ayudamos a cambiar esa identidad. ¿Para qué? Para ayudarte a dejar de enfocarte en tus resultados y que aprendas a enfocarte en cómo cambiar tu realidad interna, cómo cambiar tu identidad, cómo cambiar cómo te sientes, cómo piensas, y sobre todo que lo entiendas de dónde viene para que así lo puedas identificar, reconocer y cambiar. Con lo cual, dicho esto, no sé en qué tipo de persona eres, no sé si eres de las que va por el plan A y le funciona y le va de maravilla, o si eres de los que realmente necesita esa seguridad y esa confianza. Yo en mi caso, que yo era de los que necesité esa seguridad, porque realmente era una persona sumamente insegura a la hora de emprender, de actuar, de tomar decisiones. Me costaba mucho todo eso. Entonces, lo que a mí realmente me permitió salir de eso, de esa situación, y poder emprender y tener resultados positivos fue, uno, sin lugar a dudas, conocerme y tener los mentores que me guíen, por supuesto, pero a nivel personal, no tanto a nivel estratégico, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, fue tener un trabajo estable mientras yo estaba emprendiendo. Eso fue realmente como la pirámide de Maslow nos explica, que esa parte de tener esa base segura, ¿no? Que fíjate, es la base de la pirámide de Maslow. Cuando tú tienes ese income, ¿no? Esos ingresos durante todos los meses en un trabajo, eso te permite emprender y poder observar las cosas desde otro lugar. Te permite no tener que estar, uno, dependiendo económicamente, dos, tener que estar pensando si cobras o no cobras, tener que estar persiguiendo a los clientes, tener que estar viendo si hoy si invierto y si no invierto, es que solamente tengo 0 euros. En fin, que hace que no operes y que no actúes desde la escasez. Y cuando actúas desde la escasez te lleva a actuar desde la inseguridad, desde los miedos, ya sabes, sería repetir otra vez lo mismo. Entonces, dicho esto, me gustaría leerte en los comentarios si eres de los de voy a por el plan A y funciona, o realmente eres de los que necesita un plan B para que entonces así funcione su negocio y poco a poco ese negocio se convierta en un plan B. Ya te he dicho, yo fui de los que necesité un trabajo para tener ese dinero recurrente, emprender con mucho foco y entonces así poder cambiar y por fin tener un negocio que realmente sea rentable y que funcione. Así que espero que te sirva toda esta información del círculo de seguridad para poder conocerte un poco más también a ti mismo o a ti misma y desde ese lugar poder realmente tomar conciencia y sobre todo tomar las decisiones que hoy necesites tomar para que entonces
puedas emprender desde la paz y la coherencia. Un saludo.